Aleluya. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Yo le voy a pedir que por favor abra su Biblia en Juan capítulo 4. Vamos a empezar con una serie de temas que tienen que ver con algo ministerial. Realmente el Señor ha puesto ahora temas con la venida de algunos hermanos. Esos ministerios, el ministerio quíntuple, profetas, pastores, evangelistas que tienen que funcionar para la edificación de su iglesia, para el crecimiento, para la madurez, como lo dice Efesios capítulo 4. Y creo que lo podemos leer, y para que usted se dé cuenta hacia dónde vamos. Dice en Efesios capítulo 4: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero tomar este término, para la madurez de los santos. Entonces es importante, ahí está el título de lo que yo quisiera llevar ahora, con un entendimiento claro de lo que es pasar de ser creyente a ser un santo que es discípulo del Señor, un santo porque soy consagrado, porque el Señor me ha apartado a través de su sacrificio, y su santidad en mí me lleva a ser santo, me abre las puertas para vivir en esa santidad, en esa santificación que glorifica y honra al Señor. Pero aquí el punto central, el propósito de este título es que usted se vea no como un creyente. Es necesario creer, pero ahí no podemos quedarnos, tenemos que pasar a ser santos discípulos del Señor. Amén. De creyente a santo. Entonces, para eso yo he visto en esta escritura, en este pasaje en Juan capítulo 4, he visto realmente ahí todo lo que, la mayor parte de lo que uno como discípulo debe aprender, debe considerar y debe mirarse en este escenario, lo que Jesucristo mismo, a través de esta palabra, de esa conversación que tuvo con una mujer ahí, que fue la mujer samaritana, cómo el Señor le lleva de creyente, de persona que creía en Dios, hacía cosas para Dios, pero les lleva, tal vez en una confrontación, les lleva a considerar su vida una vida de discípulo. Ok, entonces lo primero que quiero recordarles es esto: que la intención de Jesús en esta escritura, y creo que en muchas de las escrituras, desde que usted se considere un discípulo, no solamente como un creyente. Veamos conceptualmente qué significa creyente. Dice, es alguien que simpatiza con Jesús y sus enseñanzas, pero que no los aplica en su vida y que no tiene un compromiso. Eso es un creyente, una persona, alguien que simpatiza con Dios, pero que sus enseñanzas no las aplica en su vida porque no tiene compromiso para con Dios. No tiene un compromiso con Dios de considerar la palabra del Señor como un manual de vida, mirando en la estatura, en la plenitud de Cristo como un ejemplo a seguir. Eso es un creyente, y así se queda la gente solamente como creyente. Si yo estoy en algún lugar público, ¿sí?, que no sea estoy en un lugar secular público, y yo hago una pregunta y les digo, ¿quiénes de aquí creen en Dios? ¿Cuántos creen que van a levantar las manos? Todos, posiblemente todos. O sea, si hay alguien que no cree en Dios, posiblemente él no va a levantar la mano. Pero para no creer en Dios necesitaba considerar a Dios en su vida, ¿no es cierto? Entonces así es que también como que indirectamente cree en Dios. Pero eso es lo que pasaría. Y si yo le pregunto a las mismas personas, como lo he hecho en momentos que Dios me ha dado la oportunidad, ¿cuántos se creen discípulos de Jesús? ¿Cuántos creen que levanten la mano? Muy pocos. Muy pocos. Pero creer, todos creen. ¿Se da cuenta? Que todos pueden creer en Dios, pero el pasar de creyente a discípulo es otra cosa. Entonces, si usted se ve, ahora veamos lo que es santo, lo que podríamos considerar como un concepto que nos dé claridad hacia dónde quiero llegar. Dice santo, alguien que sigue a Jesús y
sus enseñanzas, alguien que busca tener ausencia de pecado moral y que busca con fuerza y dedicación tener comunión con Dios. Esto ya es algo más, ¿sí? Santo es aquella persona pues que sigue sus enseñanzas pero que las aplica en su vida, o que busca aplicarlas en su vida, que busca mejorar su estilo de vida para agradar a Dios. Entonces, por eso hablamos, este título habla de creyente a santo, porque nosotros no nos podemos quedar como creyentes, sino realmente vivir una vida en donde usted muestre que es un discípulo del Señor. Todos necesitamos crecer, unos hemos crecido un poquito más, otros tal vez menos, pero la actitud que debemos tener en nuestra vida no es de solamente ser creyentes o creer en Dios o creer en Jesús, creer en todo lo que, en muchas de las cosas que nos dice la Biblia, sino que ser un discípulo. Y un discípulo es aquel que mira en alguien como un maestro, una imagen a la cual se quiere parecer. Y en este caso, en el contexto nuestro, ¿quién es nuestro maestro? ¿Quién es ese ejemplo a seguir? Cristo. Por eso esta conversación con esta mujer es relevante, porque el Señor quería dejar sentado algo muy importante, que es sinónimo de religioso, que es sinónimo de tradición, que es sinónimo de creyente, y es el religión. El Señor no nos llamó a una religión, el Señor nos llamó a una relación con Dios. Pero va a mirar usted en el trayecto de esta charla y en las diferentes escenas, porque la he dividido en escenas, cómo el Señor le lleva a esta mujer a que ella vea de que no solamente era cuestión de hacer las cosas, sino ser como Dios quiere que sea. Y el primer versículo dice: al saber que Jesús, que los fariseos se habían enterado de que él hacía muchos discípulos. Yo estoy en otra versión, posiblemente usted tiene otra, pero esta frase, él hacía muchos discípulos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Haciendo qué? Muchos discípulos. Diga conmigo, muchos discípulos. No dice aquí muchos creyentes. El empezar en un discipulado es necesario que yo crea en Dios, pero lo que estaba buscando hacer de la gente que escuchaba de sus buenas nuevas era de que sean discípulos. Amén. Entonces, y de ahí vamos ya en sí a las escenas de esta gran conversación que para mí ha sido relevante. Yo creo que es una de las conversaciones más largas que tiene Jesús. Jesús tiene conversaciones con algunos de sus discípulos, pero creo que esta es la más larga, la más profunda, llena de revelaciones, que cada una de estas revelaciones valdrían para hacer charlas diferentes, pero yo la he cogido en todo para poder llegar a algo que es muy importante y que necesitamos posiblemente despertar, avivarnos, de mirar primero de que yo no puedo quedarme como un creyente, yo tengo que caminar en un discipulado que honra y glorifica al Señor. Amén. Ok. El Señor Jesús había llegado a un pueblo, ¿sí? A un pueblo en el que normalmente los judíos no llegaban allá, que era un pueblo donde había muchos samaritanos. Los samaritanos no se llevaban con los judíos no se llevaban con los samaritanos, había una pésima relación. Los samaritanos sí creían en Dios, realmente tenían el Pentateuco como su libro base para un estilo de vida. Los samaritanos sí lo tenían, no se llevaban con los judíos. Una de las razones eran de que los samaritanos eran como los mestizos judíos, estaban mezclados con otras razas, eran judíos mezclados con otros pueblos, entonces eran unos mestizos. Esa era una de las razones por las que no se llevaban los judíos samaritanos. Tenían prácticas de adorar a Dios, sí, muy similares a los judíos. Es más, una de las preguntas que le hace la samaritana a Jesús tiene que ver en este contexto. Pero no se llevaban, los judíos evitaban pasar por estos pueblos donde había samaritanos. Si los podían darles la vuelta, lo hacían. Pero miren, Jesús, el Señor tenía claro el propósito, su ministerio, que tenía que alcanzar a todos, no solamente a los judíos. La salvación fue para los judíos, era para los judíos, el propósito era alcanzar a los judíos. Pero luego el Señor habría de insertar a los gentiles en la rama madre de Israel, y eso somos nosotros. Entonces, el alcanzar no solamente a los judíos, Jesucristo mismo lo experimentó. Fue a Samaria, a una ciudad llena de gentiles, de aquellas personas que eran judías pero mestizas. El Señor no evade y va allá, va a un pozo y ahí se sienta muy cansado. Era el mediodía, estaba allí y una mujer sale a tomar agua.
No era usual que las mujeres salgan a coger agua de los pozos el mediodía, no era usual. Y ya vamos a verle y a darle una razón de aquello, pero no era usual. Lo normal era de que salgan a tomar agua a primera hora de la mañana para todo lo que tiene que ver en sus quehaceres domésticos, en lo que tenían que hacer. Eso era lo normal, pero ella sale al mediodía. Y ya le voy a explicar por qué. Pero ahí estaba la mujer samaritana y le pregunta y le pide al Señor: mujer, dame de beber. Y mire lo que le contesta a la mujer, y usted lo debe haber leído: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que yo te dé agua? ¿Era normal esa respuesta? Sí, era normal, porque no se llevaban bien. A más de eso, las mujeres no podían estar hablando con los hombres, no podían, era algo que era hasta como prohibido. Pero Jesús quería romper todos esos paradigmas. La salvación era para todos. Le dice: dame de beber. Y la mujer, en esa mala relación, claro, era de extrañarse. ¿Cómo que un judío iba a pedir agua a una samaritana, quien era menospreciada, quien no era vista bien por esa mala relación? Pero el Señor quería enseñar algo que es muy importante en el trayecto de esta conversación y de todos los pasajes que luego se dan. Había una enseñanza mucho más profunda que pedir solamente esa agua que es vital en medio de un cansancio, en medio de la deshidratación. Jesucristo había estado caminando y estaba muy cansado. Pero miren, la mujer le dijo, el Señor le dice esto: si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Cuando yo hablo de creyente, hablo de una persona que cree en Dios, pero no tiene una relación con Dios, hermanos. No tiene una relación con Dios. Tiene prácticas que hablan de ser una persona posiblemente que adora a Dios, pero no es un discípulo del Señor. Y eso es lo que empieza enseñándole el Señor con la respuesta de Jesús a la mujer. Y de hecho yo le voy a remarcar esto en algunas veces. Mire lo que le dice: si tú conocieras quién es el que te pide y lo que te puede dar. En otras versiones dice: y lo que te puede dar, tú me pedirías a mí y yo te daría agua, pero agua viva. Diga conmigo: si yo conociera quién me pide y si conociera qué es lo que me puede dar, yo le pediría y Él me daría agua viva. ¿De qué se trata esta primera parte, esta primera escena? Se trata de conocer. La mujer samaritana, por obvias razones, no conocía todavía de Jesús. Yo no sé si supo de algunos milagros, yo no sé si sabía algo acerca de Jesús, pero creo que no. Sí, entonces el primer tema aquí es relacional. Si conozco al Señor, lo que Él me puede dar, si yo conozco al Señor, quién es, entonces yo no voy a esperar, sino voy a apresurarme a pedir lo que yo deseo recibir de Él, a pedirle a Él, porque en el conocer a Dios se crea un ambiente de confianza, de seguridad, y voy en pos de aquel que lo puede hacer porque sé quién es Él. La mujer no conocía de Jesús, por eso le dice: si tú supieras quién es el que te está pidiendo, si tú supieras lo que yo te puedo dar, tú me estarías pidiendo a mí, tú me pedirías y yo te daría agua, pero no cualquier agua, sino agua viva. Esa es la primera escena, para que usted se dé cuenta y nos demos cuenta juntos que no solo basta con creer. Lo que Jesucristo en esta primera instancia hablaba de tener una relación, de conocer a Jesús. ¿Cómo conozco a Jesús? ¿Cómo cree usted que puedo conocer al Señor Jesucristo? Aquí está, a través de su palabra. Si yo no leo su palabra, si no busco conocerle con intencionalidad a Jesús a través de este libro, si no lo medito, si no lo leo, si no veo en él un manual de vida para buscar parecerme a quien es mi maestro, yo me voy a quedar como un creyente.
yo me voy a quedar como un creyente y me voy a quedar posiblemente en la misma situación de madurez en la que estoy llevando ahora. Pero Cristo no quería eso, y ya le voy a demostrar cómo esta conversación el Señor le saca de ese malentendido a la mujer samaritana, de verse como alguien que adora a Dios pero que no era un adorador. La primera escena, miren lo que le dice el Señor. Respondiendo Jesús le dijo, estoy en el verso 13: todo el que beba de esta agua sentirá sed de nuevo, pero cualquiera que beba de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Aquí hay algo sumamente profundo, mis hermanos. ¿Cuál es la interpretación y lo que tiene que ver con el agua viva? Yo lo veo ahí, y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Lo que el Señor estaba tratando de decirle a esta mujer, que Él le quería dar el Espíritu Santo que podía calmar su sed en todo tiempo. Pero más que eso, más de eso, le decía: si tú bebes de esta agua que yo te puedo dar, no vas a tener sed jamás, y tú vas a transformarte en una fuente de agua que brote para vida eterna. Y eso tiene que ver con mirar en nosotros el fruto de haber recibido el Espíritu Santo. El Señor no podía dejarle a la mujer en ese entendimiento que ella tenía, de caminar como alguien que religiosamente adoraba al Señor, y no mirar en que como un discípulo que muestra el fruto de haber recibido el agua viva, que como consecuencia de eso se provoca, crea en uno una fuente para derramar agua también que le lleva a la gente a la vida eterna. Y eso tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Es decir, ya hay una revelación que más luego lo podía entender, porque ahí en Samaria iba a estar una iglesia adorando y alabando al Señor y recibiendo el Espíritu Santo. Pero mire usted esto: brote para vida eterna. La mujer la mira, todavía no le captaba, aquella mujer no captaba esa revelación, pero le pide, dice: Señor, dame de beber de esa agua para no tener sed jamás. Imagínese que usted tome un sorbo de agua y que nunca más vuelva a tener sed. Qué tremendo, ¿no? Ella se quedó en ese contexto: dame de beber de esa agua para no tener sed jamás. Pero en su comodidad le dice, como para ya no tener que sacarla. O sea, yo ya no quiero venir acá, estar poniendo digamos el tanquecito con la soguita y estar todos los días sacando agua. Yo ya no quiero hacer eso. Dame de beber esa agua para no tener sed, y también que ya no tenga que venir acá y sacarla. Hasta ese entendimiento tenía la mujer. Ahí quedó su entendimiento. Pero el Señor hace una pregunta, y viene la otra escena a la cual el Señor nos lleva. El Señor le dice en el 16: ve, llama a tu marido. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el que ella le vaya a ver a su marido con lo que estaban hablando anteriormente? Parece que no tendría nada que ver, ¿sí? Dame de beber esa agua para ya no tener sed. Señor, ya no quiero venir a estar sacando agua de aquí. Y el Señor le dice: ok, pero anda, llama a tu marido. Y aquí viene la segunda parte. Ella le dice: Señor, no tengo marido. Y Jesús le responde: bien has dicho la verdad, no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y con el que estás no es tu marido. ¿Hacia dónde quería llegar Jesús con esta confrontación? Ella estaba con una media verdad. Sí, no tiene marido, es verdad, pero ya tuvo 5. ¿En dónde estuvo el problema? ¿En ella o en los hombres con los cuales se casó? ¿Qué hombres más malos, no es cierto? ¿Qué hombres más malos? Pero no, el problema estaba en ella. No sé si era un problema psicológico, emocional, que era muy autoritaria, muy mandona, no sé si era infiel, no lo sabemos, no dice nada eso. Pero la cosa es que esta mujer se había casado 5 veces, y con el que estaba no era su marido, es decir, andaba en fornicación. Porque me imagino que se divorció, no sé si se habrá divorciado, pero no sabemos las razones. ¿Por qué confronta eso el Señor? ¿Qué tiene que ver, hermanos? Pregúntese, ¿qué tiene que ver eso
con la anterior escena del agua viva, y que uno sería fuente también, manantial de agua para vida eterna. ¿Qué tiene que ver? Y sí tiene que ver en mucho, hermanos, porque lo que el Señor quería confrontar en la mujer es su estilo de vida. Su estilo de vida. ¿Y cómo respondemos a esto? ¿O cómo nos damos cuenta de esto? Porque hace las siguientes preguntas. Señor, ¿qué profeta que eres? Le dice, he encontrado un profeta. Y le hace una pregunta. Miren el verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Entonces ella rápidamente le quiere introducir al Señor en el tema de la adoración. Ok, ella estaba viviendo un estilo de vida que no agradaba al Dios en el cual ella creía. ¿Sí? Estaba viviendo un estilo de vida que no tenía nada que ver ni siquiera con las escrituras que me imagino que ella estaba leyendo y que estaban en el Pentateuco. Estaba llegando a adorar a un monte, pero su estilo de vida no estaba de acuerdo con lo que el Señor dice que es un adorador. De creyente a discípulo. Yo creo en el Señor, pero mi vida tiene que reflejar, tiene que mirarse en mi vida de que yo soy discípulo de Cristo. ¿Y cómo va a darse cuenta la gente que soy un discípulo? Por el fruto que yo muestro, por el fruto, por lo que me ven, no por solamente por lo que me escuchan, sino por lo que me ven. Yo puedo venir acá los domingos y puedo reunirme en la iglesia, en el hogar, pero ¿en dónde se va a ver el fruto del Espíritu Santo? En todas las otras circunstancias o vivencias que yo tenga en la semana, en mi oficina, en mi trabajo, con la gente con la cual estoy relacionado. Es ahí donde mi estilo de vida hablará más que lo que yo haga aquí el domingo, hermanos. Ella le dice, Señor, mira Jesús, qué gran profeta que eres. Me has dicho lo que yo estoy haciendo. Y ya va a darse cuenta de eso. Pero te hago una pregunta religiosa, ¿no? ¿En dónde mismo es que tengo que adorar, Señor? Ustedes dicen que yo tengo que ir a adorar a Jerusalén, pero nosotros estamos adorando en este monte. Y la respuesta del Señor tenía que ver con dos cosas muy importantes que usted no puede olvidarse y que tienen que ser vivenciales. El Señor le dice, mujer, créeme que viene el tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ella le hablaba del lugar, el Señor le habla del lugar. Mira, no es de aquí ni acá, en los cuales llega el momento, llega este tiempo, que viene el tiempo, y hoy es el tiempo, cual ni siquiera en este monte ni allá en Jerusalén vamos a adorar al Padre. 22, y esta es otra parte también muy importante: de creyente a santo, consagrado, discípulo del Señor. De creyente a una persona que muestra que tiene al Hijo de Dios y que es un discípulo y que quiere parecerse más y cada vez más al Señor. Le dice así: ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cómo puedo adorar algo que no conozco? Sería la pregunta. Como la mujer samaritana y el Señor, no es que no conocían a Dios los samaritanos, créame que sí lo conocían. Es más, la historia habla de que los samaritanos realmente conocían las escrituras, porque eran judíos, aunque mestizos, pero judíos que tenían un Pentateuco y que adoraban al Padre. Pero el Señor es claro, dice: ¿cómo ustedes pueden adorar algo que no conocen? ¿Sabe por qué? Porque esta palabrita conocer es muy importante. ¿Cómo puedo yo adorar algo con el cual no me relaciono, con el cual no lo veo en la magnitud de lo que significa? ¿Cómo puedo adorar? Puedo a lo mejor caer en una práctica, tradición religiosa, una religión evangélica, pero no buscar parecerme a Dios, y eso es religiosidad. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros los judíos, le decía al Señor, sí adoramos lo que conocemos, y de hecho los judíos conocen a Dios, conocen sobre el temor de Dios. Los judíos sí lo conocían, aunque en su caminar, en su peregrinar fallaron, y eso no está para analizarse hoy, pero los judíos conocían a Dios.
Y viene lo siguiente, que es lo sustancial. Miren, dice, pero viene el tiempo, y ahora es, diga conmigo, ahora es, en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores. Porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. ¿A quién le estaba diciendo eso? A la mujer samaritana. Mira, tú dices que adoras, pero ahora es el tiempo. Escucha lo que te digo, le decía, como decir a la mujer, mira, hoy es el tiempo. Ya no importa el lugar. En cualquier lugar que te encuentres, tú vas a mostrar o que eres una falsa adoradora o una verdadera adoradora. Miren, dice, viene el tiempo y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán. ¿Qué quiere decir esto? Verdaderos adoradores quiere decir un estilo de vida que adora al Señor y que también adora al Señor en los momentos congregacionales, y estos tienen que ser en espíritu y en verdad. Dos cosas muy importantes. Por eso el quedarme como creyente no es lo que quiere el Señor. A lo que el Señor me quiere llevar, a que yo tenga un estilo de vida que adore al Padre en donde quiera que me encuentre, con todo lo que yo tengo que vivir todos los días, que en mí la gente que me está mirando, que en mí la gente que me está escuchando, que en mí la gente que está viendo cómo reacciono, mis hijos, mi esposa, en todas las circunstancias, yo sea un verdadero adorador, y que también adore en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad quiere decir con la actitud correcta, en la relación correcta con nuestro Dios, en la forma correcta. Pero más que adorar, quiere que yo sea un adorador. Y eso es lo que le estaba transmitiendo aquí a la mujer samaritana. Tú crees en Dios, pero más que creer en Dios, sé un adorador. No solamente hagas adoración, sino sé un adorador con tu estilo de vida. Hazlo en espíritu y en verdad. Dos cosas muy importantes. Recuerde los pasajes. La mujer no entendió sobre el agua viva, pasó esa escena. Lo segundo, las preguntas de a quién debo adorar o dónde debo adorar. Lo que le enseña el Señor es un estilo de vida que habla de ser un adorador más que de hacer adoración. Si hay verdaderos adoradores, deben haber también falsos adoradores. En el caso de la mujer, ¿por qué? ¿Por qué estaba siendo confrontada? Porque ella hacía adoración, pero su estilo de vida era de no agradar al Señor. Amén. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí? ¿Cómo habrá sido su relación con sus esposos? ¿Cómo habrá sido? No lo dice, pero su estilo de vida y aún su fornicación. Él dice, estaba en fornicación, pero sin embargo le estaba preguntando al Señor, ¿dónde debo adorar? ¿Sí lo ve como lo estoy viendo yo? ¿Sí? ¿Por qué cree que salía a tomar agua del pozo a las 12 del día? Basado en este contexto. ¿Se ha oído esa frase, pueblo pequeño, infierno grande? Yo me imagino que la mujer, si hubiera caminado a la hora que en todas las mujeres salían a hacer esa labor de tomar agua y todo eso, yo me imagino que ahí se cernía toda una serie de críticas, ¿no? Pero mira, ahí está pasando la fulanita, 5 veces la condenada se ha casado, 5. Y si le viste con quien anda y no está casada con él. Ella no quería ser rechazada por su condición, trataba de guardarse de tal vez esa burla, el chisme o todo lo que tenga que ver con su vida. ¿Usted cree que no se iban a dar cuenta a ella, las personas, que ella que tuvo 5 maridos? Eso es súper notorio, hermanos. ¿Sí o no? En un pueblo tan pequeño, 5 veces casada, olvídese. Todos se dieron cuenta. Y a lo mejor es que ella es la molestó, ella es la fregada. Pobres maridos. Posiblemente eso era. Pero lo que el Señor quiere llevarnos, a este entendimiento, hermanos. Yo soy un creyente, creo en Dios,
pero soy un discípulo del Señor. Yo no puedo quedarme solamente en creer el Señor. Yo debo mirar en la imagen de Cristo, mirar en su estatura, en su perfección como un ejemplo, quererme y parecerme a Él, porque esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad del Padre, que yo me parezca cada vez más y más al Señor. Por eso le pusimos ese título de creyente a santo, a un santo que es un discípulo. La mujer le dice en el verso 25: sé que va a venir el Cristo y cuando haya venido nos enseñará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Qué maravilloso. Eran verdades que a lo mejor ella estaba esperando recibir, pero el Señor le dice: yo soy el que ustedes están esperando, el Cristo. Ahora, cuando regresan los discípulos, vamos a otra escena que también es muy importante. Regresan los discípulos y le dicen si desea comer. El Señor hace una declaración que no se puede mirar esto en un creyente, hermanos. Esto es una comida muy gruesa para un solo creyente. Esto lo tiene que recibir un discípulo, y usted es un discípulo del Señor, y usted va a entender que en esa perfección de Jesús, Él sí lo decía con convicción, porque lo entendió, porque era un discípulo. Hablemos de que tenía una muy buena relación con Dios, y en esa relación con Dios buscaba hacer algo que lo que declara aquí. Miren lo que dice en esta invitación a comer. El Señor les dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que concluya su obra. ¿Sabe qué, mi hermano? Esta declaración solo la pueden hacer los discípulos del Señor. Los que hemos entendido que tenemos un propósito, un llamado aquí en la tierra. Lo que hemos entendido que el Señor no ha sido cuestión del azar lo que hemos venido a la tierra y hemos conocido a Jesús. El Señor quiere que usted y yo nos veamos como esos discípulos que buscan hacer la voluntad del Padre. Un creyente hace la voluntad de lo que le viene, hermanos. Un creyente no camina en el temor del Señor. Un creyente no tiene compromiso con Dios. Si le invitan a hacer alguna cosa que no está bien, un creyente lo hace. Pero un discípulo se guarda en ese temor del Señor. Un discípulo entiende esto y dice: no, un ratito, yo vine a hacer aquí la voluntad de Dios, y no solamente hacer terminar la obra a la cual he sido llamado. Eso es un discípulo. Un creyente es dejado, se permite, se lleva por todo viento y por todas circunstancias se deja llevar. Un discípulo no. Un discípulo camina en el temor del Señor. Amén. Mire usted algo. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿En qué área estaba trabajando el Señor Jesucristo con la mujer? En el área emocional. La mujer era muy emocional, ¿sí? ¿En qué área estaba? ¿En qué área el Señor quiere trabajar en cada uno de nosotros? En el área emocional. Pero hay una cosa muy importante: cuerpo, alma y espíritu. Y cuando nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo, nosotros tenemos propósito de vida. Por eso usted tiene que crecer espiritualmente, crecer emocionalmente. En el alma debe crecer, debe comenzar a madurar. Pero lo que Dios quiere también es poner convicciones espirituales. Y la convicción, lo espiritual, tiene que ver con una relación con Dios. Jesús tenía una relación estrecha con el Señor. Él no hacía las cosas si no consultaba con el Padre, porque Él quería hacer la voluntad perfecta de Dios. Un discípulo busca crecer en lo espiritual. Si usted no crece en esa relación con Dios, usted no va a entender la segunda parte que es y que tiene que ver con lo espiritual, con su vocación. ¿Para qué está usted aquí en la tierra? ¿Para qué vino a la tierra? ¿Para qué cree usted que le salvó el Señor? Viene la segunda parte: vocación, propósito. Lo primero, mi relación con Dios. Jesucristo sí sabía para qué vino aquí a la tierra: para morir por usted y por mí y darnos la salvación que tenemos ahora. Pero lo tercero, que tiene que ver con lo espiritual,
era con sus acciones de amor. Jesucristo tenía claro en lo espiritual, primero, que debía fortalecer o tenía una muy buena relación con Dios. Segundo, su vocación, su propósito aquí en la tierra. Pero no solo se quedó en vocación, sino sus acciones demostraron que tenía una buena relación con Dios y que tenía propósito aquí en la tierra. Un creyente no sabe nada de esto, es un alimento demasiado grueso para el creyente. Si yo le digo a alguien que cree en Dios sobre esto, va a decir: estás loco, estás loco, ¿no es cierto? Pero usted es un discípulo, yo soy un discípulo. Mi relación con Dios, mi propósito, el propósito que Dios tiene aquí en la tierra, usted tiene que comenzar a vivirlo, engranar con el propósito del Señor. Y sus acciones de amor hablan de ser un discípulo. Cuando yo no me veo como un discípulo, cuando no me veo como un discípulo, usted va a ver que mis acciones también van a mostrar esto. Amén. Entonces el Señor responde, y espero que esta sea lo que alimente mi diario vivir. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Todos los días tenemos que comer, y todos los días me imagino que el Señor estaba con esta convicción: yo voy a hacer hoy día la voluntad del Padre. Yo voy a vivir el propósito por el cual el Señor me ha traído aquí en la tierra. Mis acciones de amor como discípulo me van a hacer ver que yo amo al Señor, tengo una relación con Él y tengo mi vocación. En el área espiritual, eso es lo que conlleva estas tres características. Mire usted lo que pasa con la mujer. El Señor le confronta. El Señor le confronta. Ella era una persona que creía en Dios, iba al monte a adorar al Señor, pero tenía un estilo de vida que no hablaba de ser un adorador, como ya lo expliqué. Cuando el Señor le confronta, viene a libertar. A veces nosotros podemos tener fachadas en nuestra vida y estar viviendo doble vida, es decir, con estilos de vida que no agradan al Señor, pero sin embargo podemos estar adorándolo. Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos ser confrontados. Necesitamos que el Espíritu Santo llegue hasta lo más profundo de nuestro ser para que nos diga o nos recuerde que es tiempo de cambiar en aquellas áreas que desagradan al Señor. Puede ser en el tema de finanzas, puede ser en el tema de relación con su esposa, puede ser en el tema de carácter, el tema emocional. No somos perfectos, pero no podemos quedarnos en la comodidad, ¿no es cierto?, de lo que ya vivimos y creer que esa es una normalidad. Un discípulo siempre está creciendo. Un discípulo siempre tiene la intención de cambiar y agradar a su maestro. Un discípulo siempre se ve en la responsabilidad de crecer emocionalmente, de crecer espiritualmente, de ser buen mayordomo de su cuerpo. Un discípulo se ve en crecimiento siempre, no en esa comodidad. Bueno, yo como antes decía, cuando recién me casé, decía esto, ¿no? Verá, mi amor, yo así soy, así vine al mundo y así me he de morir. Así es que si usted quiere vivir conmigo, vea, ahí nomás quedamos. ¿Sí o no que le decía así mi flaca? Así le decía. No me veía como un discípulo. Pero si usted me preguntaba en ese tiempo, ¿crees en Dios? Claro que creo en Dios. Si yo le conocí al Señor a los 18 años, claro que creo en Dios. Yo tengo un recorrido de 12 años, pero no era un recorrido de discípulo. Creía en Dios, pero tenía un estilo de vida que no hablaba de ser un adorador, un discípulo. Lo que provoca a la mujer se lo ve en el verso 39. Esa libertad tenía que ser hablada, mencionada. Dice: y gran cantidad de samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra ¿de quién? De la mujer, porque ella les había testificado diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Qué maravilloso, hermanos. El testimonio de ella hacia la gente, mire, fue tan efectivo que solamente lo que había hecho Jesús, confrontarla,
darle proféticamente, hablar de su estado, de su estilo de vida, y ella salir a la luz por fin, librarse de esa fachada, librarse de ese temor de ser rechazada. Ella fue y lo dijo al pueblo: miren, he encontrado una persona que me dijo lo que he hecho. Y dice que gran cantidad de samaritanos creyeron en Jesús. Pero es necesario, híjolete, casi digo algo, es necesario salir del closet. Y la verdad que celebrando la recuperación ocupamos a veces ese término, no solamente en esa dirección que usted se está imaginando, pero eso es lo que pasó con la mujer samaritana. Salió del closet, ahí con su problema, qué sé yo. Jesús se queda 2 días más en Samaria, en este lugar. En el verso 42 dice: ya no es a causa de tu palabra que creemos en él, le decían a la mujer, pues nosotros mismo hemos escuchado y sabemos que ciertamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Una persona en libertad, una persona que salió de esa situación oscura, ahí una situación que rompió con su fachada religiosa, provocó que mucha gente crean en Jesús y mucha gente lleguen a conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Eso es un discípulo que provoca cambios en otras personas, que provoca cambios, que provoca sed de conocer a Jesús. Y usted debe verse como un discípulo. Una persona creyente no tiene eso, porque su estilo de vida no habla de esa relación con el Hijo, con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero usted y yo sí. ¿Cuántos se ven como discípulos? ¿Cuántos vamos a dejar de ser creyentes, hermano? Si usted le pregunta: ¿tú crees en Dios? Usted dígale: sí, yo creo en Dios, pero soy un discípulo de Él. Y eso es diferente. Y eso es diferente. Yo quiero que se ponga de pie. Por favor, el equipazo, híjole. Taita Diosito, el arrebatamiento ha venido a la iglesia. Ah, no, ahí está leído. El único que no ha sido arrebatado. Ahí viene otro también. Yo quiero que cierre sus ojos un momento, porque el Espíritu Santo lo va a confrontar. El Señor está aquí para consolarnos, y la consolación tiene que ver con la exhortación, y la consolación también tiene que ver con el ánimo. Yo por eso le veo al Espíritu Santo como aquel Dios mismo confrontando aquellas áreas que a lo mejor usted ya se acomodó con esas áreas y usted cree que eso es lo que tiene que vivir. Pero ¿sabe qué? El estilo de vida tiene que ver con ser o no ser un adorador delante de Dios. Yo le decía esto, y perdón que sea así, tan como sí siento que soy un poco duro. Con venir los domingos no es suficiente. En su trabajo, cuando está solo, en lo que ve, en lo que dice, en lo que escucha, su estilo de vida habla más afuera allá que aquí cuando levantamos los brazos. Y eso es lo que le quiso enseñar a la mujer samaritana, y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Pero tenemos al Espíritu Santo, poderoso Espíritu Santo, para poner el querer como el hacer, para que yo cambie, para que mi relación con los demás sea saludable, para que la gente cuando me vea actuar, reaccionar, hablar, digan: ese es un discípulo del Señor. No lo van a decir a lo mejor así, pero a lo mejor le digan: ya eres hermanito, porque así nos conceptúan. Pero eso ya es bastante, que usted le miren diferente. Cierre sus ojos un momento y reflexione. Si usted se hubiera sentado con Jesús ahí y el Señor le hubiera dicho: dame de beber,
posiblemente le hubiera recordado de que Dios quiere tener una relación con usted, no una religión. Y el Espíritu Santo ahora está sobre nosotros, no para condenarnos, sino para confrontarnos. Ahí está. ¿Qué de su vida no está bien? Y Dios quiere tratar. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, por un momento levante sus brazos nada más y pida conmigo: Espíritu Santo, lléname. Pedid y se os dará, dice el Señor. Espíritu Santo, lléname. ¿Por qué tenemos que pedir? Porque el Espíritu Santo es agua viva. Agua viva. Yo quiero agua viva. Yo quiero esa agua viva. Porque ¿sabe qué? Esa agua viva en usted va a ser una fuente que también en donde va a brotar agua para vida eterna, porque hay mucha gente que necesita a Jesús. El Espíritu Santo es el agua viva, pero la gente necesita ver el fruto del Espíritu Santo. Santo,